La semana pasada Armando Hernández hizo una labor excelente en exponer la superioridad de Cristo al habernos hablado de cómo los judíos hebreos habían estado recibiendo la palabra de Dios, pero tenía el apóstol que escribió este libro la inquietud y necesidad de aclararles que a pesar de que había sido todo en el Antiguo Testamento, en la gran mayoría de las ocasiones, la palabra de Dios había sido traída por medio de ángeles. Y aclaró muy bien cómo era importante que los antiguos en un momento dado tuvieran una claridad en cuanto a que lo que ahora se estaba recibiendo o se había recibido más bien por medio del Señor Jesucristo era muchísimo más importante. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo es Dios. Él no fue creado. Él es el creador. Dice, todo fue hecho por Él, por medio de Él y para Él. Y se aclara esta situación donde quiere el autor que tengamos cuidado en relación con la cuestión de los ángeles. Y una cosa que nosotros queremos asegurarnos el día de hoy es que me han oído a mí, y lo comentó también Armando, de que de repente cuando estábamos chiquitos, nuestra teología era angelito de mi guarda, de mi dulce compañía. Y espero que no haya mamás aquí y papás aquí que estén enseñándoles esas cosas a sus hijos. ¿Por qué? Porque nosotros no hablamos con los ángeles. Nosotros tenemos claramente definido que entre Dios y los hombres nada más hay un intercesor y su nombre es Jesucristo. Por lo tanto, no hablamos con ángeles. Hay una tendencia, no sé si, pues no quiero asumir que nomás en esta nación, sino en todas partes, donde mucha gente tiene angelitos como monitos en sus casas. Yo te animaría a que tengas muchísimo cuidado con cualquier imagen con la que tú creas que tienes algún cierto tipo de favor, y espero que muchísimo menos te dirijas a figuras de yeso o del material que sean para querer tener algún favor con alguien. Eso es idolatría. Está claramente prohibido en la palabra de Dios. No únicamente no nos dirigimos a los ángeles, no nos dirigimos a ninguna otra persona, a nadie. Hay personas que te habrán de invitar a que tú tengas algún tipo de contacto con alguno de tus antepasados que ya partieron. Está claramente prohibido y está completamente ofensivo a Dios una cosa de esas. Nosotros única y exclusivamente nos dirigimos a nuestro Salvador que está sentado a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Esa predicación, cuando yo la presenté hace 2 semanas, cuando íbamos a empezar el libro de Hebreos, les decía que había 2 audiencias a quienes se dirigía este libro. Una de ellas, lógicamente, que es a todos los creyentes, a quienes el Espíritu Santo de Dios continúa trayéndoles claridad, entendimiento, sabiduría, dirección, para reconocer a Cristo, para exaltar a Cristo de la manera que se le tiene que exaltar. Él es el Rey, Él es el soberano, y tú y yo, estemos de acuerdo o no, estamos viviendo ante la presencia de Jesucristo. Nos está viendo, está atento a lo que decimos, lo que hacemos, lo que no hacemos. Él está atento. Nosotros vivimos en la cara de Dios, enfrente de Él. Y aquí el Espíritu Santo, a la hora de que se comunica a estos hebreos, también le habla a los que han oído, pero que aún no han respondido. Esta parte de la Escritura, y desafortunadamente yo sí la llegué a usar inapropiadamente en ocasiones dirigiéndome al creyente, esta parte que acabo de leer. Y la cosa es que no está dirigida a los creyentes. Esta parte que vamos a ver el día de hoy tiene que ver con las personas que saben de Jesús, que saben de la palabra de Dios, que han oído el mensaje de la salvación, pero que sus vidas siguen igual
como si no hubiesen escuchado el Evangelio. Y es una cosa seria la cual el Espíritu Santo nos quiere traer el día de hoy a través de esta parte de la Escritura, porque empieza diciendo, por tanto ¿qué? Bueno, por tanto que Cristo es el Rey, es el autor de la vida, es el Rey de los reyes, el Señor de los señores. Todo lo que aquí nos dijo el capítulo 1 pasa ahora al capítulo 2 y dice, por esto es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos escuchado, no sea que nos desviemos, que nos deslicemos. ¿Por qué podemos estar seguros de que esto no es para un creyente? Bueno, porque el creyente tiene la salvación. El creyente ha sido rescatado por Dios, lo ha arrancado el Señor del reino de las tinieblas y lo ha plantado en el reino de su amado Jesucristo. A Dios le plació salvarte. Cuando Él nos hace nacer de nuevo, nos hace parte de su persona, de su familia, nos regala el Espíritu Santo. Ahora, alguna persona podrá recordar lo que habla ahí en Filipenses, donde dice, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. No está hablando de que la puedas perder. Está hablando de que puesto que Dios es el que puso el querer como el hacer en ti, por su buena voluntad, nos tenemos que ocupar de la salvación que ya se nos regaló. Ya es nuestra. Si Dios te salvó, nadie te puede desalvar. Nadie. Teólogos estudiosos de la palabra de Dios claramente nos dicen una y otra vez, si Dios te ha salvado y tú crees que puedes perder tu salvación, tienes que entender que tú no tuviste nada que ver con ella, absolutamente. Nada. A Dios le plació de la manera que Él haya escogido, que tú hayas escuchado el Evangelio, a Él le plació salvarte por ese medio. Un día dijiste, oye, yo quiero esto, o yo estoy perdido, o necesito a Cristo, no sé qué habrás dicho. Pero a las personas a quienes el Espíritu Santo de Dios les habla una y otra vez, y no hacen absolutamente nada de caso con esta situación, lógicamente que van a ser desviadas sus vidas. Van a ir al infierno. Resisten el mensaje del Evangelio y pues la cosa está en que es importante, persona que tú me estás escuchando el día de hoy, que pongas mucha atención a lo que Dios te habla. Hay algo gloriosísimo de parte de Dios para ti, de tal manera que es importante que le pongas toda la atención posible. Le he puesto al título la importancia de prestar atención a nuestra gran salvación y la razón que le puse a nuestra, porque lógicamente uno ya la tenemos. Ya Dios nos salvó, nos arrepentimos, hemos depositado nuestra fe en la persona de Jesucristo. Pero si tú has oído esto, puede esta salvación ser tuya también. La razón que el Espíritu Santo de Dios utiliza en este lenguaje, el que nos desviemos y que pongamos atención y cómo escaparemos, no está hablando del creyente. Le está hablando a la persona que escucha el Evangelio, no responde, pero la advertencia queda tremendamente clara para todo aquel que ha escuchado el Evangelio, como lo estás escuchando ahorita. Ahorita lo estás escuchando, desde que empecé lo estás escuchando. Les dice algo, dice, ¿cómo escaparemos si descuidamos esta salvación tan grande? ¿Sabes cómo escaparemos? De ninguna manera. No hay manera que una persona que haya escuchado el Evangelio y no haga caso, vaya a escapar. No existe manera. Es lo que el autor del libro de Hebreos nos está diciendo cuando dice, ¿cómo pues escaparemos? La respuesta es de ninguna manera. Entonces el propósito de mi mensaje es que nosotros mantengamos la atención y respondamos al mensaje de la salvación para evitar que las personas, por eso le puse que las personas se desvíen, no los creyentes, las personas. Tal vez tú sea la primera vez que vienes aquí,
Tal vez tú eres una persona que has estado escuchando a alguien que ya te tiene harto, a lo mejor. Ya te tiene cansado de que te dicen que Cristo y que la iglesia y todo eso. Te tengo que decir algo. Este mensaje es para ti. El día de hoy no viniste de casualidad. El día de hoy el Espíritu Santo de Dios quiere hablar a tu vida. Y de eso es precisamente de lo que trata esta parte de la Escritura. Quiere el autor que tengamos muy claro que, como dice su primer nota, que esto está escrito para aquellos que saben de Jesús, pero que aún no le han entregado su vida. Esta es una clara advertencia a todos los habitantes, ahora sí, no únicamente de la iglesia, sino de la tierra, puesto que la voz de Dios se escucha de día a día, de noche a noche, y se da a conocer por medio de su revelación en todo lo que está creado, todo lo que existe. Y nada más para traer claridad ahí, no quisiera que ustedes anduvieran pensando, como les decía el miércoles a los nuevos miembros, que vayamos a querer ver a Dios en las piedras, o en los árboles, o en los niños, o en un viejito, o en la luna. Hermanos, eso se llama panteísmo. Son personas que están confundidas en el conocimiento de Dios y dicen que Dios y la creación son lo mismo. No. La creación es creación de Dios. Existe porque Dios habló. El único lugar aquí en la tierra en donde está la presencia activa, poderosa, viva de Dios es en el creyente. Porque la palabra de Dios dice que nosotros somos templo del Espíritu Santo de Dios y ahí mora Cristo por medio de la fe. Entonces es en la persona de cada creyente donde ha venido el Espíritu Santo a manifestarse, a llenarlo, a restaurarlo, a sanarlo, que está presente aquí. Dos cosas sobre la faz de la tierra que son eternas: la palabra de Dios y el espíritu del hombre. Y lo dice claramente ahí el Evangelio, ¿verdad? El cielo y la tierra van a pasar, pero mi palabra no va a pasar jamás. Y nosotros somos seres que ahora tenemos una eternidad. Tanto para el creyente como para el inconverso, el que no quiere nada con Cristo irá a pasar una eternidad en el infierno. Está claramente escrito, aquí está dicho por el Señor Jesucristo. Entonces, este es un mensaje, este es un llamado, su segunda nota que dice ahí, a prestar atención atentamente al mensaje de la salvación. Se nos llama a poner atención a aquello que tiene una trascendencia eterna. Esto es eterno, hermanos. Esto no cuando te mueras o nos muramos se va a acabar. No. Esto es eterno. Esto es trascendental. Va muchísimo más allá de nosotros. Por lo tanto, es importante que si nosotros hemos sido expuestos a la palabra de Dios, donde nos dice que el Señor Jesucristo el día de hoy está sentado a la diestra del Padre, Él está intercediendo por nosotros, Él es el Rey que habrá de volver una vez más a la tierra, tendremos que ponerle toda la atención a sus palabras. ¿Por qué? Porque nos va a pedir cuentas. La segunda carta del libro de Corintios, la segunda carta de Corintios dice que todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Ahora, creyente, quiero que tengas la tranquilidad de que tú vas a recibir coronas. Tú eres una persona que te arrepentiste de tus pecados. Les he dicho muchas veces, un creyente está caracterizado por esto: fe y arrepentimiento, o arrepentimiento que viene como la iluminación por parte de Dios, de que nos demos cuenta que somos pecadores, para luego poner nuestra fe en la persona de Jesucristo. Una persona cristiana, nacida de nuevo, se ha arrepentido de sus pecados, ha depositado su fe en la persona de Jesucristo, como leíamos hace tiempo no me acuerdo el versículo, Juan 6:63 creo que era, que dice que el que cree es salvo y el que desobedece no lo es. No dice así, pero fe, creer, es sinónimo de obediencia. Una persona que se arrepiente y deposita su fe en la persona del Señor Jesucristo, obedece. Obedece y empieza a dar pasos inmediatos, si es que genuinamente se ha arrepentido. Cree, bautízate. Estás diciendo al mundo: yo he creído genuinamente, yo me arrepiento y yo quiero bajar al agua porque quiero ser sepultado
con Cristo, como dice el capítulo 6 de Romanos. Yo he sido sepultado con Cristo para dejar ahí mi vida pasada y salir a vida nueva. Y lo hace uno público, por eso tenemos el bautisterio aquí, para que toda la gente vea, cuando invites a tus amigos, a tus familiares, que vean que tú has tomado un paso adicional al ser una persona religiosa. Recuerden esto, nuestra fe no es una cuestión de religión, es una cuestión de relación con el Señor Jesucristo. Nosotros hemos sido rescatados para la gloria de Dios. Por ende, a la hora de que nosotros entonces entendemos quién es Cristo y que todo lo que Él nos ha mandado lo debemos hacer para su gloria, entonces respondemos obedeciéndole y haciendo lo que hacemos para darle gloria. Hablamos bien para la gloria de Dios. Venimos a la iglesia y nos sentamos como están ustedes el día de hoy aquí, poniendo atención para la gloria de Dios. Ustedes están ahorita glorificando a Dios, poniendo atención a la predicación. Estás adorando a Dios diciendo, Señor, para mí esto es muy importante. Vengo a poner atención para tu gloria. Por eso oramos y le pedimos a Dios que cuando vamos a abordar la palabra de Dios lo hagamos con reverencia, porque nos está hablando. La palabra de Dios está viva. Como decía Martín Lutero, tiene pies y me persigue, tiene manos y me agarra. O sea, la palabra de Dios está afectando nuestra alma. Aprovecho para decirles, cuando tú dejas de venir un domingo te pierdes de una grandísima bendición. Gente sana, gente gozosa, gente de fe, gente de esperanza. Es la gente que constantemente se está alimentando de lo que Dios ha dicho. Le pone atención porque sabe que a Cristo Jesús le costó su vida. Y que a la hora de que ha venido a dar su vida por nosotros en una cruz, tiene que ser algo muy importante. Tan importantísimo tiene que ser que tuvo que venir el Hijo de Dios a dar su vida para perdonar todos nuestros pecados, para llevarnos a la gloria y pasar toda la eternidad con Él, que es precisamente de lo que se trata la salvación, de estar una eternidad con Él. Como decía el pastor John Piper ahí en sus notas, dice, Cristo no murió para perdonar a personas que siguen atesorando cualquier cosa como más importante que el ver y disfrutar a Dios. O a personas que estarían felices de estar en el cielo, aun si Jesús no estuviera ahí. El Evangelio no es el camino para llevar a la gente al cielo, es el camino para llevar a la gente a Dios y disfrutar de Él. A eso vino. Vino el Señor Jesucristo a dar su vida por nosotros, a ser el puente que nos llevaría a su presencia. Hermanos, déjenme les digo, y lo hemos mencionado, que irá a ver cosas en el cielo muy incomprensibles, muy tremendas. O sea, yo no me puedo imaginar que los edificios tengan paredes cubiertas de piedras preciosas. O sea, se me hace bien difícil. Se me hace bien difícil imaginarme que las puertas del cielo en la tierra, en la medida de hombres, según los cálculos de las medidas bíblicas, la puerta del cielo es como de aquí a San Diego, California. Sí, porque... Y las puertas tienen 12 perlas. Imagínense el tamaño de las perlas. Las conchotas que tenían que haber hecho esas perlas. ¡Qué impresionante está esto! Pero eso es irrelevante. El hecho de que vayamos a ver al Hijo de Dios sentado en ese trono y que se nos permita a nosotros poderle ir a dar gloria es la cosa más hermosa. Pero ¿saben qué es lo más glorioso de todo? Que lo podemos hacer desde ya. Que por eso le cantamos diciéndole, tu nombre es el glorioso, Señor. Tu nombre es el merecedor de toda gloria y de toda honra. Y en el corazón del creyente debe haber un deseo de quererlo ver, de querer ya estar enfrente de Él. O sea, yo sí digo, ¿cómo es? ¿Cómo es físicamente? O sea, lo quiero ver.
postrarme a sus pies, besar sus pies. Yo digo, qué cosa tan impresionante que el Salvador de la humanidad haya venido a dar su vida por pecadores como nosotros. Y que haya gente que no quiera nada con Él. Se me hace bien impresionante. Bien impresionante porque así como dice el pastor John Piper, hay personas que tienen cosas mucho más importantes que el Evangelio. Hay cosas que compiten con las cosas de Dios de una manera descomunal. Se levantan pensando no sé en qué y se acuestan pensando en lo mismo, en cosas vanas, triviales, que no tienen trascendencia, cuando lo primero que el hombre debería estar pensando en su corazón es de darle la gloria a Dios desde que abrimos los ojos hasta que los cerramos. Y déjenme les digo, hermanos, no se los digo yo porque sea un pastor aquí. Es un hábito que tenemos que formar nosotros. Tenemos que crecer en buscar cómo glorificamos a Dios todos los días de nuestra vida. Ahora, en la siguiente parte, donde dice el peligro de la negligencia, esta parte de la Escritura cuando nos habla, dice, porque si la palabra dicho por medio de ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande? Me puse a ver qué es la palabra en griego de descuidamos. Por eso el sentido correcto de a quienes les está hablando es, la palabra es amaleo, dice desatender o mostrar una indiferencia. ¿Te imaginas? O sea que hay un mensaje que Dios está hablándote y te está diciendo quién es Jesús, qué es lo que hizo Jesús, qué quiere Jesús de ti, qué te vino a dar, y que tú y yo en un momento dado podamos responder con una indiferencia a estas cosas, hermanos, es literalmente decirle a Dios, a mí no me interesa lo que tú me estás hablando. Para mí esto no es importante. Tengo muchas cosas más importantes que atender en la vida que a ti. La educación de mis hijos y mi salud y mi futuro y mi dinero. Hermanos, déjenme les digo, todo, absolutamente todo se va a acabar. Y vamos a permanecer nosotros de pie delante del Señor Jesucristo, dándole razón, dándole cuentas. Te digo, creyente, a ti te van a poner coronas. Especialmente si tú esperabas que Jesucristo regresara. Dice que hay corona para las personas que anhelan su venida. Yo espero que tú no seas de esas personas que dicen, ay, a mí me da miedo que regrese Cristo. Really. O sea, ¿estás en serio? ¿Tú crees de veras que esto que estamos viviendo está mejor que aquello? Por favor. Y déjenme digo, o sea, dice la palabra de Dios que los que tenemos esta esperanza de que regrese el Señor Jesucristo, dice que nos estamos purificando a nosotros mismos. Lo vamos a ver más adelante en el libro de Hebreos. Está el Espíritu de Dios obrando en nosotros, limpiándonos y transformándonos de la manera que solamente el Espíritu Santo lo puede hacer. Por lo tanto, yo te animaría a que tuvieras esto en mente. Yo quiero ser una persona que anhele que Cristo regrese. Si no lo tienes, dile, Señor, yo no lo tengo, pero quisiera. Si tu palabra dice que todos aquellos que tenemos esta esperanza nos estamos purificando, yo la quiero tener. Todo comienza con una pequeña oración, con ese deseo que el Señor pone en nuestros corazones cuando estamos expuestos a la palabra de Dios. Y déjenme les digo, que si a alguien le interesa que a ti te vaya bien es a Él. A Él le interesa más que a ti. Él está más deseoso de que tú seas una persona que disfrute de tal manera de la gracia de Dios que te dice, ¿cómo escaparemos? Si sabes que los ángeles vinieron y hablaron y todo lo que hablaron y advirtieron a la gente, todos los que desobedecieron pagaron la consecuencia. Todos. No hubo una sola ocasión en la que un ángel haya venido en el Antiguo Testamento y hubiera dado, y en el Nuevo también, y hubiera dado una advertencia y no se hubiera cumplido.
Imagínense que alguien le hubiera dicho, mira, al cabo, al final de cuentas tú eres nada más un ángel. Yo tengo que esperar a que Dios me hable. Sino más que los ángeles son enviados para comunicar a los hombres en aquel entonces y en el periodo del Nuevo Testamento la voluntad de Dios. Y el que no sucediera, el que la gente no quisiera, tendría una consecuencia. ¿Se acuerdan ustedes del papá de Juan el Bautista, de Zacarías? ¿Sí se acuerdan de él? Pues tremendos. Está en el capítulo 1 de Lucas. Por favor, abre tu Biblia en el capítulo 1 de Lucas. Y yo, ¿sí se acuerdan? Sí, ¿cómo no? A ver, Lucas 1. Vamos a ver qué pasó con este tremendo de Zacarías. Dice, no apunté el versículo, pero es donde está el ángel. Ahí está. Dice en el versículo 8, aconteció que mientras Zacarías ejercía su ministerio sacerdotal delante de Dios, según el orden indicado a su grupo conforme a la costumbre del sacerdocio, fue escogido por sorteo para entrar en el templo del Señor y quemar incienso. Toda la multitud del pueblo estaba fuera orando a la hora de la ofrenda del incienso, y se le apareció a Zacarías un ángel del Señor. De pie a la derecha del altar del incienso, al verlo Zacarías se turbó y el temor se apoderó de él. Pero el ángel le dijo, o sea, este ángel buena onda, este es Gabriel, le dice, no temas, Zacarías, porque tu petición ha sido oída y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y lo llamarás Juan. Vean el evangelio de Dios. Tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán por su nacimiento, porque él será grande delante del Señor. No beberá vino ni licor y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre, y hará volver a muchos de los israelitas al Señor su Dios. Él irá delante del Señor en el espíritu y el poder de Elías para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y a los desobedientes a la actitud de los justos, a fin de preparar para el Señor un pueblo bien dispuesto. Vean lo que le contesta a Zacarías. Entonces Zacarías dijo al ángel, ¿cómo podré saber esto? Porque yo soy anciano y mi mujer está de edad avanzada. El ángel le respondió, yo soy Gabriel, que estoy en la presencia de Dios y he sido enviado para hablarte y anunciarte estas buenas nuevas. Así que te quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que todo esto acontezca, por cuanto no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán en su debido tiempo. Por no creer la palabra de Dios, ahora te vas a quedar mudo. Yo hubiera sido más gacho, Yo hubiera sido bien gacho O sea, pues, ¿con qué estás hablando? Sí, soy Gabriel. Estoy enfrente de Dios, a mí Dios me habla y me manda que te venga a decir esto. Pero Dios es bueno. Los humanos somos terribles, pero Dios es bueno. ¿Qué pasa cuando un ángel viene y le anuncia a un hombre la voluntad de Dios y el hombre no la cree? El hombre no la creyó, pagó consecuencias. Los hombres que estaban acostumbrados a que les hablaran los ángeles querían seguir siendo instruidos, querían seguir recibiendo las instrucciones de parte de los ángeles. Pero ahora para ellos era terriblemente difícil creer que un hombre viniera y les dijera la palabra de Dios. Por eso empieza esta carta, libro de Hebreos, donde dice, Dios habiendo hablado en otros tiempos. Ya pasaron. A los padres por los profetas, en estos últimos tiempos nos ha hablado por medio del Hijo. El Hijo, el representante
el mismo Dios encarnado, hablándonos, diciéndonos todas las cosas que luego tienen que suceder, cómo tenemos que responder al Rey. Recordemos una cosa, estas no son sugerencias. Esto no es si tú estás de acuerdo o tienes alguna teología que creas que te pueda justificar ante la misma palabra de Dios, donde te permita a ti hacer lo que se te antoja. Vivir en pecado, en rebelión, en desobediencia. Hermanos, no. No y no. Él vino para salvarnos de los pecados que nos tenían atados y te quiere salvar a ti también. Te quiere salvar a ti, persona que dices tú, es que yo tengo mi manera de pensar de Dios. Y la que viene del cielo, ¿qué haces con ella? No, pues no estoy de acuerdo con ella. Wow. ¿Tú de veras crees que ese día te irás a salir con la tuya? Si nos está diciendo todo lo que los ángeles vinieron a comunicar de parte de Dios, toda la desobediencia recibió su castigo, ¿qué te hace a ti pensar o creer que te vas a escapar? ¿Qué te ha hecho pensar? ¿Quién te confundió? La palabra de Dios, de hecho, lo pregunta en otras partes. ¿Quién nos estorbó para no creer? Para creer mentiras, dice el libro de Gálatas, para creer doctrinas de demonios. ¿Quién fue a ti el que te confundió? ¿Quién te ha hecho creer? ¿Algún documental de National Geographic que te dice ahí que la Biblia no está 100% acertada? ¿O algún historiador en la universidad? ¿Quién? ¿Quién afectó tu mente de tal manera que palabras como la que nos dice el Evangelio de Mateo, ni una jota, ni un punto, ni una coma, todo se va a cumplir, absolutamente todo se va a cumplir? ¿Quién te ha hecho a ti pensar que tu idea, tu manera de pensar se puede poner a las patadas con Dios? Nosotros tenemos por obligación que rendirnos ante la palabra viva de Dios. Porque Él dijo, va a pasar todo. Cielo y tierra va a pasar, pero mi palabra no pasará jamás. Esta es la palabra eterna de Dios. Vamos a llegar al cielo y nos vamos a dar cuenta de que todo, absolutamente todo lo que Dios dijo, todo se cumplió. Allá va a estar cumplido. Absolutamente todo. ¿Qué implica descuidar el que Dios te hable y tú no le hagas caso? Dice ahí en sus notas, dice descuidar las cosas hermosas que Dios nos ha dado y que son parte de nuestra salvación, tales como la vida, la compañía, la iglesia, los hermanos, el perdón, la oración, los cantos, la comida, el trabajo. Hermanos, déjenme les digo, así de serio es esto. Dios es tan bueno y tan misericordioso que nos ha dado el privilegio de poder disfrutar de estas cosas. Y puse ahí la comida porque aún el creyente cuando lo recibe le da gracias porque le ha dado el privilegio de sentarse en una mesa y comer. Pero es esto, que Dios quiere darnos las cosas más hermosas y la gente diga yo no las quiero. Yo mejor me la aviento con mi doctrina, con mi manera de pensar, con mi manera de ser, sigo renuente a Dios, al cabo no pasa nada. El rechazar del gozo de Dios para nosotros, que nosotros nos deleitemos de su bondad y misericordia y no lo querramos, es de las cosas más terribles. Por eso aquí nos dice de una manera sumamente clara, ¿cómo se te ocurre pensar que te vas a escapar? Si lo que te estoy yo dando, tú no lo quieres, tú estás rechazando mi bondad y misericordia, ¿crees que yo me voy a quedar así? Estas palabras son palabras de advertencia, de tal manera que, como les decía hace un momento, o sea, no habrá un espacio, no habrá un lugar para que tú digas, yo no sabía. Yo no sabía. Estas son cosas que nosotros tenemos que ponerles una
atención significativa, porque hay una razón por la cual tu persona que no has respondido al Evangelio, no has respondido. Y la palabra de Dios precisamente en este mismo libro lo dice. Yo lo quise poner aquí porque quiero que tengas claro qué es lo que te está a ti deteniendo de entregarle tu vida a Cristo. Está bien sencillo, pero bien trascendental. Dice sus notas, las siguientes notas de Hebreos 3:12. Hermanos, le habla a toda la gente ahí, la comunidad, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el pecado. O sea, algo hay en tu corazón que está haciéndolo duro. Tal vez hayas tenido una mala experiencia en la vida. Terrible situación. Te tengo que decir lo siguiente. Todos estamos expuestos y somos vulnerables a experiencias trágicas, difíciles, dolorosas en la vida. Todos. Porque el Señor Jesucristo lo dijo claramente. Dijo, en el mundo tendréis aflicción. Dice, pero confía. Yo lo he vencido. Jesús es claro en decirnos que Él ha vencido al mundo. Por lo tanto, si en algún momento dado algo nos detiene a querernos acercar a Dios, tenemos que recordar que es pecado. Que es ese pecado que nos está haciendo resistir, haciendo cuestionar, ¿y por qué si Dios es tan bueno? ¿Y por qué pasa esto? ¿Y por qué los chinos? Siempre andan los pobres chinos saliendo en todas las pláticas. Creo que uno de cada 5, creo que ya ha subido el número de chinos. Creo que debe ser unos 2 de cada 10 son chinos en la tierra. Y es el país con más cristianos en la tierra. ¿Qué es lo que traemos aquí? ¿Qué es lo que nos hace estar como enemistados con Dios, como si Dios fuera malo? ¿Qué es lo que procesamos? ¿Por qué en algunas ocasiones nosotros actuamos como si Dios nos hubiera hecho algo malo? Es el pecado, hermanos. Como decía el hermano Vanderveer, el problema no es el problema es el corazón. Aquí está, del corazón salen todas las malas palabras, todos los malos pensamientos, todos los adulterios, de ahí sale todo. Por eso dice, de un corazón malo de incredulidad. Y sí nos debemos de cuestionar como creyentes, Señor, yo estoy respondiendo de una manera correcta a tu bondad. Estoy tomando tus palabras tan en serio que me las quiero comer y apropiarme de ellas para tu gloria, Señor. Y sí, también podemos decir, y para mi bien, porque obedecer la palabra de Dios tiene como consecuencia nuestra bendición. Lee el Salmo 1, el Salmo 128, lee Josué 1:8, lee todas esas partes donde la palabra de Dios nos dice, tú medita en mi palabra y te va a ir bien. ¿Por qué? Porque una vez que nosotros metemos la palabra de Dios a nuestra mente y corazón, vienen entonces a ser ajustados nuestros pensamientos de tal manera que nos van a llevar a hacer acciones diferentes que no sucederían si nuestra mente no estuviera renovada por la palabra de Dios, que luego le van a dar la gloria a Dios y nos van a causar un placer. En esta última parte donde dice la confirmación del mensaje, dice la cual, esta salvación, hablando de la salvación, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu según su voluntad. El autor de Hebreos no necesariamente nos habla esto para decirnos
que esta es una gran salvación así nomás, sino decirnos, esta salvación es verdadera. Hay personas, empezando por el Señor, Él vino a comunicar el Evangelio, pero dice, esta salvación nos fue confirmada por los que oyeron. Toda la gente que oyó. Y que en un momento dado vino y respondió y se arrepintió, le entregó su vida a Cristo y sus vidas fueron cambiadas drásticamente. Cuando quieran ver el cambio de una persona, en el capítulo 9 de los libros de los Hechos, donde se topa Saulo con el Señor Jesucristo y cae a tierra y cuestiona a Saulo y dice, ¿quién eres? Y el Señor le dice, yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. La vida de ese hombre fue transformada de una manera drástica, de andar persiguiendo a los cristianos para llevarlos a los juicios, a permitir que los mataran, como con Esteban, que fue él el que autorizó que mataran al primer mártir del Nuevo Testamento. Este es el apóstol Pablo, que tuvo un encuentro con el Señor Jesucristo, cambia su vida tan drásticamente que a la hora que empieza a predicar el Evangelio y llegaba a los lugares, la gente decía, este nos persigue, este es un maldito, anda queriendo destruir a tu iglesia, Señor. El Señor dice, escúchenlo, Él les va a decir qué hacer. Un hombre que cambió su manera de pensar, de ser, completa y radicalmente, es en parte de los que hablan aquí. Este testimonio, esta salvación fue confirmada por personas, primeramente por Dios, y luego por los que escucharon, y luego por el Espíritu Santo haciendo señales y prodigios y milagros. Déjenme les digo algo en relación con la cuestión de los milagros y todo eso. ¿Por qué eran tan notorios? ¿Por qué eran tan abundantes durante el tiempo de la iglesia primitiva? El mensaje del Evangelio estaba respaldado por señales y prodigios y milagros. O sea, a la hora que estos hombres hablaban, había un respaldo completo de parte de Dios, de tal manera que dice la palabra que aún la sombra de Pedro al pasar tenían los enfermos y la sombra tocaba a los enfermos y sanaban. Le traían paños de los enfermos, ropa de los enfermos, oraba Pedro por ellos y eran sanados. Había una evidencia poderosa, trascendental, como nos dice aquí, por repartimientos del Espíritu Santo de Dios. Era una evidencia sumamente poderosa y trascendental, de tal manera que la gente que veía que tomaban lugar esos milagros tan trascendentales, no les quedaba duda, decían, ¿qué es esto? ¿Cómo es posible que estos hombres enviados por el Espíritu de Dios ahora vengan a hacer estos milagros? Pero la cosa gloriosa es que cada vez que ellos hacían algo, glorificaban al Señor Jesucristo. No se quedaban ellos con los aplausos, como vemos a los falsos que ahora hacen sus campañas y son los de la gloria y andan en limusina. Nada de malo andar en limusina, pero para estos individuos sí. ¿Cómo es posible que estos hombres estuvieran tan conscientes de que todo milagro que tomaba lugar buscaban cómo glorificaban al Señor Jesucristo? Porque sabían precisamente que la salvación no se trata de milagros, no se trata de milagros, se trata de una persona y se trata del Señor Jesucristo. Me ha tocado a mí ver milagros, He estado con personas que están al borde de la muerte. Dije, este vato se va. Se va, le hablo del Evangelio. Y ya tomé yo la decisión, hace muchos años, de que cuando le presento el Evangelio a una persona que está en sus últimos momentos, aparentemente, porque algunos de ellos no se van, les digo, ¿sabes que Dios te puede sanar? Pues sí. Digo, y nomás te voy a dar una advertencia. Me ha tocado ver a muchas personas, Dios las sana, y lo que tú ahorita estás haciendo, que te arrepientes de tus pecados, cuando se levantan se les olvida. Me acuerdo de un caso bien tremendo. Este hombre sí me contestaba batallando y todo, sí quiero, y todo ese rollo así. Oré por el hombre, etcétera, etcétera. Dios lo levantó de la cama. No sé cuánto tiempo habrá pasado, volvió a las mismas andadas de toda su vida y tal vez hasta peor. ¿Por qué? Porque los milagros no salvan.
No hay un lugar en la Biblia donde nos diga que los milagros salvan. Lo que aquí nos está diciendo es que el Espíritu de Dios, en el tiempo en el que trajo la salvación, dio a los hombres el poder de hacer milagros, dándoles un respaldo significativo y trascendental, de tal manera que mucha gente vino al conocimiento de Jesús. El día de hoy las cosas son diferentes, muy diferentes. Y la pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿cómo le hago yo? ¿Cómo le haces tú si eres una persona que aún no te has arrepentido? ¿Cómo le haces si dices, hijo, es que esto sí me gusta, pero algo me detiene? Te detiene tu pecado, te detiene tu incredulidad. Y puse una nota ahí en sus notas donde dice, ¿cómo podemos tener convicción? ¿Cómo le hago? ¿Qué hago? Teniendo una mente abierta y buscar de Dios con humildad y con una disposición de considerar atentamente lo que se está comunicando. O sea, tú eres una persona que has estado tal vez años, y muy especialmente me voy a dirigir a un grupo de personas aquí, porque ya hay muchos. A lo mejor tú creciste en una casa cristiana y has oído el Evangelio muchos años de tu vida y tú no quieres nada con Dios. Estás aquí porque te traen, no por una convicción. Yo te tengo que decir que lo único que necesitas es decir, Señor, ayuda a mi incredulidad. Yo tengo dificultad para creer estas cosas. Es muy diferente a cuando una persona, como me ha tocado también, que me dice, es que yo no puedo creer esto. Así me han dicho. Pero tú eres una persona que ante tal advertencia amorosa por parte de Dios, a que lo disfrutes en toda tu posibilidad. Tú eres una persona que quieres entonces glorificar a Dios con tu vida y vivir para su gloria. Lo único que se requiere es que seas humilde y digas, Señor, aunque yo no entienda, aunque esto para mí es difícil, yo quiero creer y voy a confesar tu nombre, pedirte que me perdones mis pecados y te voy a pedir que me ayudes a arrepentirme. Hermanos, necesitamos ayuda para arrepentirnos también. La palabra de Dios está llena de instancias donde podemos ver a gente responder al Evangelio de maneras muy gloriosas. Miren, les voy a leer del capítulo 10 del libro de Romanos, versículos del 8 al 10. Así dice la palabra de Dios. Romanos 10, del 8 al 10. Pero, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Es decir, la palabra de fe que predicamos, que si confiesas con tu boca a Jesús por Señor o como Señor, y crees en tu corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos, serás salvo. ¿Por qué? Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Dice, está bien, o sea, está bien fácil para ti. Está tan cerquita como el que digas estas palabras. Yo creo que Dios levantó a Jesucristo de los muertos. Dice, lo confieses y lo creas. Dice, vas a ser salvo. Así de bueno y de accesible es tu Creador, que te quiere tan cerca de Él para que lo disfrutes y entonces sí, empieces a disfrutar de esta salvación que conlleva el gozo y la gracia y la misericordia y todas las bendiciones que les estuve leyendo a los hermanos. La oración, la lectura de la palabra, la convivencia, el venir a alabar a Dios. Esto es gracia de Dios. Este es favor de Dios que nos permite a nosotros disfrutarlo y lo podemos hacer todos los días. ¿Por qué? Porque todos los días podemos cantar a Dios. Sea en la regadera, sea en la cocina, sea en el camino, sea donde sea, tú y yo podemos todos los días disfrutar de una salvación. Versus el saber de las cosas de Dios y no saber qué hacer.
cantar canciones porque te gustan, porque se siente bonito, pero nada que tenga que ver con la gloria de Dios. Hay dos partes que quiero leer para cerrar. El capítulo 3 de Hechos, quiero que abran sus Biblias en el capítulo 3 de Hechos. ¿Ya lo tienen? Dice el capítulo 3 del libro de los Hechos: cierto día Pedro y Juan subían al templo a la hora novena, la hora de la oración, y había un hombre cojo desde su nacimiento, al que llevaban y ponían diariamente a la puerta del templo, llamado La Hermosa, para que pidiera limosna a los que entraban al templo. Viendo a Pedro y a Juan que iban a entrar al templo, les pedía limosna. Entonces Pedro, junto con Juan, fijando su vista en él, le dijo: míranos. Él los miró atentamente, esperando recibir algo de ellos, pero Pedro le dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo, el Nazareno, anda. Otras versiones dicen: levántate y anda. Y tomándolo de la mano derecha lo levantó. Al instante sus pies y tobillos cobraron fuerza, y de un salto se puso en pie y andaba. Entró al templo con ellos caminando, saltando, y ven el resultado, y alabando a Dios. Todo el pueblo lo vio andar y alabar a Dios, y reconocieron que era el mismo que se sentaba a la puerta del templo, La Hermosa, a pedir limosna, y se llenaron de asombro y admiración por lo que había sucedido. Estando el que era cojo aferrado a Pedro y a Juan, todo el pueblo, lleno de asombro, corrió al pórtico de Salomón, donde ellos estaban. Al ver esto, Pedro le dijo al pueblo: hombres de Israel, ¿por qué se maravillan de esto? ¿O por qué nos miran así, como si por nuestro propio poder o piedad le hubiéramos hecho andar? El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su siervo Jesús, al que ustedes entregaron y repudiaron en presencia de Pilato, cuando éste había resuelto poner a Jesús en libertad. Pero ustedes repudiaron al santo y justo, pidieron que se les concediera un asesino, y le dieron muerte al autor de la vida, al que Dios resucitó entre los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Por la fe en su nombre, es el nombre de Jesús, fíjense, la gloria luego, lo que ha fortalecido a este hombre, a quien ven y conocen. La fe que viene por medio de Jesús le ha dado a este hombre perfecta sanidad en presencia de todos ustedes. Y ahora, hermanos, yo sé que obraron por ignorancia, lo mismo que sus gobernantes, pero Dios ha cumplido lo que anunció de antemano por boca de todos los profetas, que su Cristo debía de padecer. Por tanto, arrepiéntanse y conviértanse para que sus pecados sean borrados, a fin de que tiempos de alivio vengan de la presencia del Señor. Hermanos, ¿se fijan? Milagro. Sí. ¿Por qué les llama la atención? Estaba cojo el hombre, ahí tenía años. ¿Qué les impresiona eso? Se trata de Jesús. Y quiero cerrar con esto, hermanos. Miren, el día de hoy es muy probable que nosotros no veamos estos milagros, aunque hayamos visto algunos. Pero les voy a decir cuál es ese milagro que ahí dice que Dios ha usado para dar a conocer a la gente la salvación el día de hoy. Este último domingo de enero de 2025. El milagro más grande eres tú, que conoces a Jesús. Una vida que ha sido rescatada del reino de las tinieblas, y que si antes eras un borracho, ahora es un hombre sobrio. Si eres un hombre iracundo, ahora es un hombre paciente y misericordioso y amoroso. Que si eras un hombre maldiciente, ahora hablas gracia de Dios. Que si eras un hombre que no sabías, o una mujer que no sabías a dónde iba, que estabas completamente perdido, sin Dios y sin esperanza en el mundo, y que ahora la tienes. Ese es el milagro que Dios quiere utilizar para alcanzar a todos aquellos que no conocen. Ese es el milagro que
que Dios quiere usar el día de hoy. Son los repartimientos de la gracia de Dios, de la misericordia de Dios en ti y en mí. Que ahora le podemos decir a la gente: yo antes vivía sin propósito en la vida. Ahora sé perfectamente de dónde vengo y a dónde voy. Y que mientras voy y llego al lugar, el día de hoy yo sé de qué se trata mi vida. Y eso, hermanos, es lo que hemos de comunicar a las personas que el día de hoy siguen sin creer. Que en ti hay un cambio, si es que lo hay. Si lo hay, tú y yo no nos debemos callar. Yo te quiero instar a que tú abras tu boca y que aquellos que no saben nada de Dios o que saben de Dios y siguen sin arrepentirse, que escuchen de ti, que hay misericordia y que hay perdón de pecados y que hay limpieza de corazón y que hay gloria en la salvación que Cristo nos da. Por eso nos dice: si tú desprecias el gran regalo que Dios nos ha mandado, dice, no vas a escapar. Espero que tú y yo seamos de las personas que no querramos que alguien se pierda. Si el mismo Dios dice: no queriendo que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Y cómo van a arrepentirse si no hay quien les predique? Por eso dice el libro de Hechos: bienaventurados los pies de aquellos que anuncian la paz. Yo espero que tú seas un bienaventurado, que ahora estás más consciente de esta salvación. Pero tú, simpatizante del cristianismo, que tal vez te gusta venir a Misión de Gracia o a cualquier otra iglesia, yo te quiero animar a que reconsideres esas palabras, que con todo el amor, con el amor perfecto de Dios, tú digas: yo me tengo que arrepentir. No dejes pasar otro día. La palabra dice: el día de arrepentimiento es hoy, el día de salvación es hoy, perdón. Vamos a orar, vamos a pedir a Dios su bendición, vamos a darle gracias por su palabra, por su bondad, por su amor. Padre, gracias queremos darte, mi Dios, por ser tan misericordioso y tan bueno con los creyentes, Señor, y la misericordia que le muestras a aquellos que aún no toman una decisión. Que en ese amor incomprensible les sigues hablando de una manera tan clara que no puede quedar espacio para decir: yo no sabía. Te pido, Padre, por todas las personas que me escuchan, pero muy especialmente por los que aún no se arrepienten, Padre. Ten misericordia y tráelos a tus pies, mi Dios, con ese amor, con esos lazos de amor que nos permiten disfrutar de tu perdón y de tu cuidado. Padre, nos ponemos todos en tus manos y te suplicamos que nos ayudes a ser esa gente que aprecia el placer y el deleite que quieres que tengamos, Señor. Que te demos gracias por todas y cada una de aquellas cosas que los que no te conocen no aprecian ni te agradecen. Haz de Misión de Gracia una congregación donde tu nombre siempre sea el exaltado. El glorioso nombre, Padre, de tu amadísimo Hijo Jesucristo, a quien le damos todo el honor y toda la gloria, hoy y por los siglos de los siglos. Y todo el pueblo de Dios que dice: amén.